Saio hau publikoa da, saioa grabatu eta zabaldu egingo da. Hemen jorratutako gaiak hiritarrek erasagusteko asmoz. Ona bertaratutako pertsonak era libre batean etorri dira eta kontrakoa esan ezean hemen azaldutako iritziak eta irudiak grabatzeko eta datzeko baimena ematen dute. La sesión tiene carácter público y se va a proceder a su grabación y difusión para generar conocimiento de la ciudadanía de los asuntos tratados en la misma. Las personas asistentes como público a la sesión lo hacen libremente y se entiende que dan su consentimiento a la grabación y difusión de las opiniones e imágenes que de las mismas se obtengan. El punto 1 del orden del día, aprobación inicial, modificación, ordenanza de subvenciones. Bueno, este punto se trajo en la anterior comisión, tenía varios errores porque no había dado tiempo a completarlo bien. Y bueno, se ha presentado con unas explicaciones en rojo y en naranja que se eliminarán para su aprobación. Juanra. Queríamos hacer, en primer lugar, una pregunta. En el artículo 17, dice comprobación de subvenciones, ¿cuál es el órgano concedente y cuál es el órgano instructor? El que resuelve las subvenciones es el alcalde, pero siempre a propuesta del comité de valoración, que es la Comisión Informativa de Ciudadanía, en su caso. Entonces, el órgano instructor es la Comisión de Ciudadanía. El órgano instructor es la comisión, o sea, antes de conceder la subvención, hay un informe técnico que se manda a la comisión informativa y la comisión informativa es el órgano de valoración y el que manda la propuesta al alcalde y mediante decreto de alcaldía se resuelve. Es que la ley te dice que el comité de valoración tiene que ser un órgano colegiado. Entonces, hemos visto que en algunos ayuntamientos se hace por junta de gobierno y en otros, pues bueno, igual es más adecuado que se haga por comisión porque también se ha hecho así siempre aquí. Y el órgano que resuelve es el alcalde. Entonces, el órgano concedente es el alcalde. Sí. Y el órgano instructor. El comité de valoración, el órgano instructor, sí, sería la comisión. Vamos a decir que poco más o menos lo que nos pasa con el punto cuarto del orden del día de hoy, ¿no? Se trae el informe técnico y se trae aquí a comisión y luego será el alcalde el que tenga que resolver. Vale. Y luego una cuestión. En el artículo 24.2, en el tema de los intereses de demora, sí que se basa en la ley, me parece que la 38 de 2003, y habla que el incremento será, los intereses de demora serán el interés del dinero más un 25%. Esto ya es una duda. No sabemos si hay que ajustarse a la ley en este caso o se pueden establecer algún tipo de salvedades o se puede modificar. El hecho es que, bueno, en su momento ha habido que devolver algunas ayudas de fomento del empleo, pues porque ha habido que cerrar negocios y demás. Y lo que hacemos a eso es prácticamente incrementar la cantidad subvencionada. Se incrementó la cantidad subvencionada prácticamente en un 30%, ¿no? No sé si pueden establecer salvedades o hay que ajustarse estrictamente a lo que dice la ley. Espera, lo voy a mirar. Esto ha sido por determinación de intervención, pero dame medio segundito, por fin. Pues el artículo 38 de la Ley General de Subvenciones no da mucho margen, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca otro diferente. Entonces, la Ley de Presupuestos Generales del Estado del 2017 se publicó antes de ayer. Lo voy a mirar por si acaso ha modificado algo respecto al anterior, pero si no han modificado nada, si no os mando un email, ¿vale?
Nada más. Una cosita. Ahora justo viendo esto, ya has dicho el artículo 24, pasa del 24 al 26. Habrá que renumerar. Dame medio Eso segundo, por fin. Sí, nos ha colado esa. Vale. Nela. Vale. ¿no? Lehenengo segunón. Hay cosas que hemos echado en falta. Hemos echado en falta la relación de los criterios por los que se van a conceder las subvenciones, que en la mitad, por decirlo de alguna manera, de las de competencia, de las de concurrencia estaban recogidos y en esta no. A ver si puedo abrir el documento. Y luego se hace mención al plan de, bueno, pues se hace mención a los criterios de igualdad, también se hace mención a los criterios de valoración del euskera, pero no están recogidos, simplemente se hace una mención, con lo que no sabemos ni cómo se van a valorar ni cómo se van a dejar de valorar. No sé si que en cada, luego que en cada convocatoria, pero bueno, en las nominativas, en los convenios, no creo que hay convocatoria, no sé, igual estoy equivocada. Hemos echado en falta también que se recojan los criterios de igualdad, no discriminación, publicidad, transparencia, objetividad, efectividad y eficiencia. Eso en el primer artículo. Y con respecto al tema del euskera, la verdad es que nos gustaría que quedara expresamente recogido, porque en la ley, no me la sé de memoria, la busco, pero bueno, hay una ley, la ley de... creo que es la Ley de Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en la que está expresamente recogido que todas aquellas asociaciones que reciban personas que reciban una subvención tienen la obligación, además es que está así recogido, si queréis os lo paso luego por escrito, de cumplir con unos mínimos. Y en este ayuntamiento, en este municipio hemos visto asociaciones que han recibido subvención y que la cartelería, por ejemplo, la han publicado simplemente, o sea, en una sola lengua, no se ha mantenido ningún mínimo. Entonces, eso queremos que quede expresamente recogido. Eso es lo que podemos hacer en los convenios. Claro. Y bueno, pues alguna cosita de, pues bueno, de eso, de que hay que rehacer, pues bueno, cuando se mete una modificación, pero bueno, eso son ya, eso imagino que ya se mirará. En principio eso. Y hay una cosa que tampoco en el artículo... En el artículo 1 de la concurrencia competitiva, en el apartado B, habla que se procederá al prorrateo entre las personas beneficiarias. No sé, teníamos entendido cuando se trabajó la anterior, como que en la concurrencia competitiva no había prorrateo, o sea, se iban dando puntos y hasta donde se llegara, pero igual lo entendimos mal, ¿eh? ¿La ley te permite el prorrateo? ¿O la ponderación o el prorrateo? Y bueno, pues eso es lo que habíamos visto. Igualmente se tendrá en cuenta los proyectos que impulsan el uso del euskera y su difusión. No. Vale, todo esto, o sea, tendrá reflejo en 2018 cuando eso lo pongamos sí o sí en los convenios No. que se firmen.
Y luego, en cuanto a las bases de concurrencia competitiva, que luego las vamos a tratar luego, en algunas se ha metido en la medida en lo que se ha podido, porque realmente los objetos de subvención tampoco lo permiten mucho, pues el tema del euskera y lo de igualdad de género, pero realmente las bases, o sea, los objetos de subvención que vamos a llevar en estas bases no permiten tampoco mucho incidir ahí. Se han metido pues, en la medida que se ha podido, que se valora, que se obliga a que los estudios sean en el modelo lingüístico D, que los colegios tienen que ser mixtos, o sea, pero en lo que se puede meter en la ordenanza de vados, pues por poco podemos rascar ahí, por ejemplo. Bueno, cuando vamos a las bases lo vamos a ver. Bueno, pues pasamos a votar. ¿Votos a... ¿Quieres decir algo, Juan? Sí, nosotros reservamos el voto para el Pleno. Vale. ¿Votos a favor? ¿Contra? A favor. ¿Abstenciones? La ley 6/2003. Artículo 39. Con respecto a las obligaciones sobre esto es el artículo 36 de la ley 6/2003 del Estatuto de Personas Consumidoras y Usuarias. Vale, pasamos al punto 2. Aprobación inicial, bases específicas de subvenciones. Bueno, el objetivo de esta aprobación es aprobar estas bases generales para no tener que hacerlo todos los años y luego en cada año resolver cada una de ellas con una convocatoria. Igual, Juanra, ¿quieres comentar algo? Tenemos algunas preguntas y algunas consideraciones que hacer. No sé si es momento. ¿Vais a hacer algún planteamiento o algo? No. Bueno, en primer lugar, en las bases reguladoras de los gastos de escola y guarderías, así como las ayudas a material escolar y libro de texto, se vinculan las ayudas al modelo D. O sea, se da la circunstancia de que a niños con diversos problemas se les recomienda que se matriculen en modelos que la lengua principal sea su lengua materna. Y esto puede llevar a que haya niños que se tengan que matricular en modelo A. No sabemos si se ha tenido en cuenta esa circunstancia. Siendo la ayuda a libros de material escolar, tenemos que una primera necesidad, y teniendo en cuenta que lo que pretendemos es que se potencie el euskera en todas las subvenciones, de hecho ya lo habíamos pedido en otro tipo de subvenciones, pues quizá esta circunstancia se debe tener en cuenta. Es una cosa que planteamos. Hay una cuestión también que no sé si se va a incluir en este material, las tablets, como material didáctico que se están incluyendo ahora en algunos centros educativos. Y luego ya pasando a los gastos subvencionables en las subvenciones de libros, creemos que pese al incremento que sufrió la partida del presupuesto, tras la enmienda que presentamos nosotros y el incremento que supone respecto a la cantidad de dinero que se presupuestó en 2015, pensamos que esta subvención realmente se plantea como un recorte a la subvención a recibir. Para recibir el importe máximo que se planteaba en la subvención anterior, ahora mismo hay que justificar, según lo planteamos, un gasto de 350 euros. De las 187 solicitudes que se presentaron en la anterior convocatoria, solamente una superaba ese importe de gasto. Además, se da la circunstancia de que el porcentaje subvencionado es menor que en otras subvenciones que no se vinculan a renta. Creemos que la subvención, tal y como se plantea, trae un recorte importante en las cantidades. Por ello, lo que proponemos es que se incrementen los porcentajes de gastos subvencionables.
Ahora mismo estamos hablando que es un 35% en aquellas rentas inferiores a 18.000 euros, de 18 a 24 es un 25% y de 24 a 30 son 15%. Entonces, lo que queremos es que hay que subir esos porcentajes pues, para que las subvenciones pues, bueno, se acomoden a los importes que se planteaban anteriormente. Y luego, ¿Y a cuánto planteas? pues vamos a hacer un planteamiento de un 70% para el tramo inferior a 18.000 euros, de 18 a 24 pues un 60% y de 24 a 30 un 50%. Y luego en la base reguladora de subvenciones a deportistas de élite, en el apartado 9, documentación, entendemos que se debe especificar que la justificación de la relación de ingresos y gastos debe realizarse de acuerdo a lo establecido en el artículo 15.4 de la Ordenanza Reguladora de Subvenciones. En el resto de bases reguladoras se especifican los documentos y aquí no. Perdona, ¿cuál era el punto? El 15.4. Ya, a ver. 14. Sí, pero este es el excelente. ¿Me he pasado? No lo encuentro, Juanra. Perdona. El 15.4. El 15.4, en la de deportistas de élite. No, de la ordenanza general. Se tiene que acomodar al 15.4 de la ordenanza general. Vale, decía yo. Vale. ¿Nela? Bueno, pues nosotras habíamos visto también importantes diferencias entre ellas, como que haya límite de subvención, que haya límite de renta, que algunas tengan factor de corrección y otras no tengan factor de corrección, que haya factor de reparto o no haya factor de reparto. Entonces sí que veníamos a preguntar si se ha hecho algún estudio sobre, bueno, pues sobre los criterios, sobre las rentas, sobre los factores correctores. Es que llaman, no sé, hay cosas que llaman la atención, ¿no? Pues, límite de renta, tienen haurrescolas, tienen libros y tiene reciclaje profesional. No tiene límite de renta la ayuda a monitor, ni en euskera, ni deportistas de élite. Factor corrector tienen haurrescola, libros y reciclaje, el resto no. Límites en subvención tienen haurrescolas, compras de libros, transporte de reciclaje, el resto no. Y bueno, entonces queríamos saber si hay algún, no sé si, pues si hay algún informe hecho o algún que, pues que de alguna manera nos diga por qué existen estos límites de renta en unas y en otras no, y por qué se han aplicado estos factores correctores. Sinceramente, a lo que nos hemos limitado ha sido a ordenar, redactar y pasar las bases a un sistema al que no tenga que ser tengan que ser aprobadas anualmente. No hay, lo que hemos hecho ha sido trasladar las subvenciones tal y como venían siendo hasta ahora a esta nueva manera para ahorrarnos trabajo en futuros años, pero realmente no se ha hecho ningún estudio al respecto. Vale. Bueno, pues he recogido vuestras aportaciones y lo trataremos. Bueno, pues... Ay, perdón. Decía que he recogido vuestras aportaciones y bueno, lo hablaremos en el equipo de gobierno. De momento votamos esta tal y como la hemos traído y ya llevaremos a pleno. ¿Votos a favor? ¿Contra? ¿Abstenciones?
Aprobación inicial de este texto refundido de ordenanza de Chosnas. Aquí lo que hemos hecho es unir las dos ordenanzas que teníamos antes y que año tras año traíamos a comisión y pleno, y la idea es crear unas generales que nos sirvan para tenerlas todos los años y no tener que traer aquí año tras año publicación en boletín y demás. Ha habido cambios en las fechas, se han puesto unas fechas generales, antes se ponían el 16 de septiembre o algo particular, y ahora son generales para que nos valgan para diferentes años. Y en la parte que se refiere a las chosnas de Gangas, se ha cambiado el concurso sacando los puntos por procedencia, y aquí va en contra de la libre concurrencia. Juanra. Nada que decir. Nela. No, nada. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstención? Concesión de ayudas al transporte. Javi, por favor. Pues nada, básicamente lo que se hace es que se traslada un informe pues para la aprobación de la resolución de la ayuda. Es la ayuda correspondiente al año lectivo, vamos a decir, 2016-2017. Las bases que habéis manejado anteriormente estaría previsto el año, o sea, lo que es el periodo lectivo, que empezaría desde el 2017, vamos a decir, desde septiembre-octubre hasta el 2018. Este es el informe. Básicamente lo que se ha tratado es de dar a todo el mundo que se puede dar, porque como habéis visto, como veis en el informe, las solicitudes no son muchas, y los que han cumplido las exigencias, pues bueno, pues se les ha dado. Hay dos expedientes que no se ha podido resolver positivamente porque se encuentran con trabajos precarios, pero están trabajando. Nada que decir. Pues pues a la vista del expediente sí que nos había llamado la atención eso, que hay una persona, es que no he encontrado lo de que tuviera que estar desempleada durante más de 3 meses. No sé si... Sí, vamos a ver. Un momento, estoy buscando. Ujú. En el punto número 3, requisitos, estar en desempleo e inscritos en Lanbide, Servicio Vasco de Empleo, al menos 3 meses. Vale. Eso en la vieja, ¿no? Sí, pero la claro, nueva hay que... claro. Sí, Eso vale. es lo que eso sí que lo hemos cambiado porque Sara nos dijo y Javi que no había ese problema y eso sí que se ha modificado. Vale. Entonces eso en la próxima no está. Entiendo que no. En la próxima Vale. eso es. Vale, vale. Espera, o sea, lo que se va a votar ahora es la comisión informativa como comité de valoración de esta subvención. Vota a favor del informe de Javi Allende, o sea, asume el informe de Javi Allende y lo eleva a propuesta del alcalde para que resuelva sobre las concesiones propuestas. ¿Abstenciones? Pásame tu informe, por fin.
Punto 5 del orden del día, aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de las tasas por prestación de servicios públicos y realización de actividades municipales de carácter administrativo. Epígrafe 5, estancias en la residencia Zayed. Bueno, en la anterior junta rectora que tuvimos el día 23 ya se habló de este punto y esto está basado en el nuevo catálogo de prestaciones y servicios del decreto cartera que viene en el 2008 y se ha desarrollado durante el año 2016 y donde salieron las ubicaciones que se nos refería a nuestra residencia. Diputación tiene una competencia en los grados 2 y 3 y los ayuntamientos que conforman la mancomunidad tenemos la competencia del grado 1 y en función y en este marco es donde se han modificado estas cosas de tasas. Esto unido también a el aumento en el presupuesto de este año debido a la marcha de las religiosas. Esto nos supone un montante de 160.000 euros más que hacen que el presupuesto de gastos en atención a los usuarios este año estén por encima de los ingresos que se reciben totales, tanto de Diputación como de los usuarios que hay libres. Entonces, bueno, pues por estas razones se ha tocado este punto y hemos propuesto esas subidas que conocéis desde la última Junta Rectora. Sí. Primero queríamos hacer una pregunta porque lo que se nos trae a aprobar aquí no es el acuerdo que se tomó en la Junta Rectora, ¿no? Aquí faltan cosas, entiendo. Bueno, creo que estuvimos en la misma Junta Rectora. Yo creo que ahí se aprobaron unos... Durante esta semana, que yo sepa, en el expediente que habla de este punto del epígrafe 5, toda la documentación ha estado en donde siempre está para ser consultada. ¿Te refieres a eso? Sí, eso no quita una cosa para otra. Aquí el acuerdo que se nos trae, en la Junta Rectora, si no recuerdo mal, se aprobaron unos precios a cobrar para aquellas personas que derivan de la mancomunidad de vivienda comunitaria y servicios de atención diurna. Sí. ¿No los tenéis esos? En el acuerdo no están incluidos, ¿no? Esos están en el expediente que se ha mantenido donde siempre tenemos los documentos. Sí, pero no está en el acuerdo que se tomó, ¿no? Claro. El acuerdo de la Junta Rectora era el de incrementar un 5% las tarifas de los usuarios válidos que ya estaban ingresados en la residencia, establecer la misma cuota para los usuarios asistidos, la misma cuota que tenía establecida de Diputación para los que están en la residencia y para todos los nuevos usuarios que ingresasen, establecer una tarifa única de 81 euros día. Hasta ahí estamos. Ese es el acuerdo de modificación de las ordenanzas. Independientemente de que luego se tomasen otros acuerdos, pero que no implican para nada la modificación de las ordenanzas. ¿Y no se incluía ese acuerdo dentro de la modificación de la ordenanza? No, vamos a ver, la modificación de las ordenanzas, tal como están publicadas en el boletín oficial, las que están en vigor actualmente, son las que se modifican, por lo cual el acuerdo que se ha traído a la comisión es el acuerdo exclusivo de la modificación de las tasas. Independientemente que la Junta Rectora haya tomado otra serie de acuerdos que sí estarán recogidos en acta y demás, pero que no modifican para nada las ordenanzas. Igual lo entendimos mal, no lo sé, pero bueno, sí que nos gustaría, basta que las juntas rectoras están grabadas, pues que se nos pase el audio para volverlo a escuchar, porque las dos personas que estábamos ahí habíamos entendido lo mismo. Yo tengo esto, es decir, el acuerdo que se toma es para modificar esto. Sí, epígrafe. Esto es lo que habéis traído aquí. Es lo que se ha traído. Ya lo
sé. Por eso nos sorprendió que se llevara allí a la Junta Rectora. Porque la Junta Rectora no era competente para tomar eso. La aprobación que se toma la Junta Rectora es para la modificación de esta, exclusivamente. Independientemente de que la Junta Rectora se hayan tomado otra serie de acuerdos. Sí, bueno, nosotros al menos entendimos que ese acuerdo entraba también dentro de la modificación de la ordenanza, ya lo que habíamos entendido. Las personas que estamos allí. Entonces, puede ser que nos hayamos equivocado, que eso sí que nos gustaría. No sé qué. Vamos a ver, cuando se nos plantea establecer los precios para la vivienda comunitaria y el servicio de atención diurna, nosotros entendíamos que se planteaba junto con esto para establecer la modificación y que se establecían los precios. No, hemos podido entenderlo mal o eso, pero bueno, nos hemos podido equivocar. Pero sí nos gustaría escuchar el audio para... Y luego de los criterios, luego hay que acuerdo de los criterios de admisión a todas las solicitudes que tengan. Sí, pero eso es otra cuestión. Sí. Vale. No sé, reservaremos el voto para el pleno y lo miraremos, intentaremos a ver si podemos conseguir los audios para escuchar. Tal y como dice Ana, pues bueno, lo que se modifica es lo que venía en las ordenanzas. Entonces, bueno, el resto de acuerdos, pues bueno, si ha habido un malentendido o lo que sea, pues lo aclaréis, ¿no? Nela. Bueno, pues entendiendo el planteamiento que se hace desde que, bueno, lo que se trae aquí es la modificación de las tasas que corresponden al municipio, o sea, al Ayuntamiento de Zalla, y haciendo un poco alusión a lo que, bueno, pues a lo que ha dicho el concejal de Servicios Sociales, sí que nos gustaría, bueno, de alguna manera decir que el aumento que se propone del 5% es precisamente en las plazas que son municipales. Luego, no sé si tiene mucho que ver la entrada en vigor de la nueva ley de servicios sociales, porque el aumento que más incide es precisamente en las plazas que son propias del municipio, del ayuntamiento. Bueno, sí, es un 5%. Es sobre que las cuotas que tenían establecidas desde hace ya, va a ser 3 años, desde octubre del 2014, y que además en este año pues el presupuesto general se nos ha visto aumentado por la marcha de las religiosas, como he dicho antes. Entonces, nos parece justo una subida de un 5% debido a que en 3 años no habíamos hecho esta subida, y creo que estamos en unas cuotas de usuario en esta residencia de Zalla que están por debajo incluso de las de nuestro entorno. Entonces, esto yo creo que justifica por sí mismo la subida. Vale, pasamos a votar, por tanto, votos a favor, en contra, abstenciones. Vale. Asuntos varios. Juanra. Nela. Barkatu. Nosotras el mismo día que recibimos una convocatoria habíamos mandado a los portavoces al portavoz y a la portavoz de los otros grupos políticos un par de mociones que me ha comentado el presidente de la comisión que ellos no habíais recibido vosotros. Entonces os las he mandado a primera. Vale, sí. Y no sé. Sí, supongo se las habrás mandado a Javi. Sí, Javi sí. se le habrá despistado, no nos las ha pasado. No, la cuestión es que no las tenemos, por lo que no nos podemos pronunciar. Bueno, pues no sé, eran dos mociones. Una era para, bueno, de alguna manera visibilizar el día 28 de junio. En principio era ese el objetivo. A esta de entrada, bueno, es que creo que primero lo que tendréis que decidir es si se van a tratar o no se van a tratar. Asuntos varios, tú puedes vale. hacer lo que quieras. Esa era una.
y otra era sobre la RGI, sobre la renta de garantía de ingresos, que también iban en el mismo documento. Y bueno, pues no sé, esas eran las dos propuestas que hacíamos. Si queréis las leo. El PNV, el Grupo de Nacionalistas Vascos, ha presentado dos enmiendas. Y no sé si queréis que las debatamos o que las llevamos directamente a pleno o hacemos el... Es que no sé. Sí, O sea, teniendo en cuenta que desde quien tiene que moderar esta comisión no nos puede decir cómo tenemos que hacer, pues... No, cómo tenemos que hacer, sí, lo que no podemos hacer es pronunciarnos Vale. en el voto. Vale. Yo entiendo que tú Vale, podrás vale. presentar tu moción, Vale. defenderla y se llevará a pleno. Vale, bueno, pues entonces doy lectura a las dos y... Las hemos presentado en euskera y en castellano. Moción relativa al debate sobre la prestación de la renta de garantía de ingresos. La prestación de la renta de garantía de ingresos es un elemento fundamental para la protección de la dignidad y la capacidad de decisión de todas las personas. Pese a sus carencias, dicha renta es clave en el marco vasco de protección y constituye un poderoso instrumento capaz de reforzar la cohesión social, objetivo fundamental de las políticas públicas, así como de reducir las diferencias sociales cada vez más evidentes entre nosotras, tal y como atestiguan los numerosos estudios realizados durante estos últimos años. Así pues, su afianzamiento y consolidación deben ser un objetivo colectivo sin ningún género de dudas. En este sentido, debe responder prioritariamente a las nuevas realidades de la pobreza. Según la encuesta sobre pobreza y marginación social de 2016, de cada 10 personas en situación de pobreza real, únicamente 7 están incluidas en el sistema, lo cual quiere decir que en la actualidad un 30% se encuentra fuera de él. Un 44% de las personas en situación de pobreza real no solicita la RGI y un 10,9% se le niega la prestación pese a encontrarse en grave situación de pobreza. En cualquier caso, casi el 3% de las personas beneficiarias de la RGI continúan en situación de pobreza pese a recibir la RGI. Además, la pobreza extrema se encuentra en vías de cronificación en la EAE, en la Comunidad Autónoma de Euskadi, y dicha realidad debe ser tenida en cuenta. La pobreza afecta principalmente a familias con hijos y no solamente a los hogares con menores. El 29% de las personas pensionistas vive también en situación de pobreza. Y también hay que destacar el fenómeno de las personas asalariadas pobres. Pese a que la gestión de la RGI es competencia del Gobierno vasco, la ciudadanía es la que sufre las carencias del sistema. Y los ayuntamientos se ven en la necesidad de atender a las situaciones de urgencia que sufren sus vecinos, por ser la administración más cercana y contar con unos servicios sociales que permiten el acceso al sistema de protección. En la actualidad, el Parlamento Vasco está reflexionando sobre la RGI. Hasta la fecha, esta es la razón por la que la hemos traído ahora, puesto que se está dando el debate. Hasta la fecha, todas las adaptaciones de la RGI han sido restrictivas, pero ahora tenemos la oportunidad de cambiar el rumbo de las cosas e introducir mejoras en la legislación vigente. Así pues, el Grupo Municipal de Euskal Herria Bildu presenta la siguiente moción para su discusión en el Pleno. Este ayuntamiento solicita al Gobierno vasco que asegure que la reforma de la ley de la RGI que está debatiendo permita la inclusión en el sistema de todas las personas que se encuentran en estado de pobreza en nuestra localidad, garantizándoles unas condiciones de vida dignas. Y este ayuntamiento solicita al Gobierno vasco que sitúe el debate de la reforma legal de la RGI en el terreno de la garantía de los derechos humanos y no en el de los controles y presuntos fraudes. El Grupo Nacionalistas Vascos ha hecho una contrapropuesta. Juanra. Sí, una moción alternativa a una enmienda a la totalidad, no sé cómo llamarla, y bueno, voy a pasar a darle lectura. El Pleno del Parlamento Vasco del 15 de diciembre de 2016 aprobó la proposición no de ley 95/2016 sobre modificación de la normativa que regula las ayudas sociales, que instaba al Gobierno vasco a promover un pacto social de amplio consenso para consolidar la financiación y garantizar la sostenibilidad del sistema vasco de protección social. En ese acuerdo se instaba al Gobierno vasco a presentar en la Comisión de Empleo, Políticas Sociales y Juventud, en el plazo de 5 meses, el informe sobre el diagnóstico específico de los aspectos relacionados con la renta de garantía de ingresos que llevaba a cabo la Comisión Técnica del Departamento de Empleo y Políticas Sociales,
Cumpliendo el mandato del Parlamento, el día 10 de mayo, la consejera de Empleo y Políticas Sociales solicitó comparecer para presentar el informe, comparecencia que se sustanció el pasado 31 de mayo, planteando además las propuestas necesarias a corto y medio plazo para la mejora de esa prestación. En la proposición no de ley se instaba al Gobierno vasco a buscar un pacto que habría de contemplar las modificaciones que permitan optimizar todos los aspectos inherentes a la renta de garantía de ingresos y consolidarla como instrumento de cohesión social, para responder a las nuevas situaciones de pobreza generadas por la crisis, revisando las unidades de convivencia y la de cada uno de sus miembros de manera que se mejore su protección y evitando que se puedan cronificar situaciones de emergencia social. El informe entregado para su debate parlamentario cumple con los requisitos exigidos en la citada PNL y lo ha hecho con amplitud, coherencia y en plazo, dejando en manos del propio Parlamento la forma, plazos e intervenientes en la discusión, que con base en el documento entregado materialicen un nuevo texto legal que mejore el actual de la renta de garantía de ingresos. No cabe en consecuencia instar al Gobierno vasco a realizar algo que ya ha hecho y que en todo caso está en manos de los grupos políticos del Parlamento terminar el debate, conforme al acordado en la PNL de 15 de diciembre de 2016. El Gobierno y EAJPNV no ha eludido de su responsabilidad, fijando un marco de discusión acorde a lo exigido por el Parlamento. Es hora de que los grupos parlamentarios trabajen y establezcan de común acuerdo el itinerario a seguir. Por esta situación no es entendible la moción planteada ante este Pleno municipal, ya que no aporta nada al debate y parece ignorar que quienes tienen competencia para seguir la tramitación de la modificación, los grupos parlamentarios, deben fijar su posición al respecto, y no el Gobierno ni la consejera de Empleo ni Políticas Sociales, quienes sí han fijado su posición de partida en los debates. En consecuencia, planteamos una enmienda a la totalidad a la moción planteada para retomar el consenso general de la PNL de 15 de diciembre de 2016 y por ello este Pleno Municipal proponemos que este Pleno Municipal insta al Parlamento Vasco para que, en cumplimiento de la proposición no de ley 95/2016, avance en la tramitación de la modificación de la normativa que regula las ayudas sociales, buscando un pacto social de amplio consenso que consolide la financiación y garantice la sostenibilidad del sistema vasco de protección social. Perdona. Yo entiendo que esta contramoción de AGPNV es una enmienda a la totalidad, porque si se aprueba una y se aprueba la otra, o sea, no tiene sentido aprobar la otra, o sea, es una u otra. Entonces, lo planteamos como una enmienda a la totalidad de la moción presentada por Bildu. Pues nada, está claro. Está claro. Entonces, pasaríamos a votar primero si incluimos la moción en el Pleno. Bueno, de lo que me digáis vosotros, obviamente se puede meter como una propuesta de moción y propuesta de moción y con las enmiendas presentadas. Yo entiendo que... Primero se votaría la enmienda a la totalidad. Si sale que sí, pues no tiene sentido votar la moción presentada por EH Bildu. Pero la moción se podrá llevar a pleno o no y saldrá a favor o en Sí, contra sí. en el pleno. Por Sí, lo tanto, sí. yo entiendo que aquí nos podremos pronunciar, pero se podrá llevar a pleno o no. Aquí no se puede votar porque no está incluido en el orden del día. Vale. O sea, O sea, está bien que la expliquéis para que no vayáis entonces, de cero al Lo que tenemos pleno. que hacer, para que me quede claro, tenemos que llevar las dos a pleno y allí se votará si sí o si no. Eso es. Vale. Pues ya está. La segunda, Nela. La segunda, como hemos Marcato. La segunda, pues como hemos comentado, era bueno, pues hacer una declaración institucional en referencia al 28 de junio. También la hemos presentado en euskera y en castellano. Y bueno, haremos caso a Chillardegui. 28 de junio, Día Internacional de los Derechos de las Personas LGTB+. Motivo. Durante estos años hemos podido observar que tanto en Euskal Herria como en otros países circundantes se han producido avances en cuanto a los derechos de estos colectivos, entre los que destacan la legalización de los matrimonios entre personas del mismo sexo, el derecho de adopción o las leyes contra la homofobia que se están elaborando tanto en Iruña como en Gasteiz. Pero durante este mismo periodo se han creado en los países en los que se han logrado esos objetivos la falsa creencia de que vivimos en una sociedad igualitaria y, producto de ello, muchos de esos países abandonan la lucha en favor de la consecución de los derechos de estos colectivos, persuadidos de que todo lo que debía hacerse ya está hecho.
Prueba de ello es que el 28 de junio, que fue en su momento un día de reivindicación y lucha, ha pasado a ser, en muchos casos, un día de negocio. Un negocio en el que encontramos el desequilibrio entre personas ricas y pobres, un desequilibrio entre las personas que viven en las ciudades y las que viven en zonas rurales, un desequilibrio de clase, en consecuencia. Se ha creado un gran negocio en torno a estereotipos y tópicos construidos por el patriarcado, que en la mayoría de los casos ha sido materializado como tal negocio por personas de estos colectivos vinculadas al mundo empresarial. Hoy en día observamos cómo las reivindicaciones y los planteamientos que propiciaron las barricadas de Stonewall han sido sustituidos por el Pride Parade. Tendré que pedir disculpas porque me tocó, en mi época tocó estudiar francés. Mientras tanto, los lobbies gays han actuado mirando a sus intereses, en contacto con lo que se ha venido a llamar el capitalismo rosa. Por eso sostenemos que los derechos de estos colectivos tienen que desarrollarse junto con el resto de las luchas emancipadoras, junto con las luchas por la justicia social, los derechos civiles, la soberanía de los pueblos, el feminismo, el internacionalismo y el ecologismo. Porque no es igual la situación que vive una persona homosexual, lesbiana, trans o bisexual, ni son iguales las agresiones y exclusiones que padece según su origen, su lugar de residencia, su edad o su situación económica y según de quién se trate. Y porque en la actualidad hay cosas por las que luchar, porque la les-homo-trans-bifobia se ha fortalecido en diversos ámbitos ideológicos y también en parte de la sociedad, y porque aún están por dar los pasos mediante los cuales puedan gozar de los mismos derechos que el resto de la ciudadanía. Accesos a sistemas reproductivos, despatologización, oportunidades en el sistema educativo, consecución de un empleo digno. En este 28 de junio, en Euskal Herria Bildu, tenemos claro que la lucha continúa, que hay razones de sobra para continuar reclamando los derechos ciudadanos de lesbianas, homosexuales, transexuales y bisexuales en nuestros pueblos y calles, en los centros educativos, en la familia y con nuestras amistades, en los centros de trabajo, en la publicidad y en el ocio. Y entendiendo que la lucha por la diversidad afectivo-sexual es de todas y todas nosotras y que es también diaria, realizamos la siguiente propuesta a fin de llevar a cabo las iniciativas que en ella se recogen. Pues la verdad es que las iniciativas, pues bueno, el día ha pasado ya, pero bueno, pues podemos tenerlas en cuenta para próximas. El Ayuntamiento aprueba que se lleve a cabo una labor de la recuperación de la memoria histórica de las personas relacionadas con el colectivo y su lucha en nuestra localidad. La puesta en marcha del procedimiento para que una de las calles de la localidad se denomine 28 de junio. Que un espacio público, mural, banco, paso de cebra, acordado conjuntamente con el colectivo y otros colectivos ciudadanos, se pintarán con los colores que simbolizan al colectivo. Y el Ayuntamiento insta al Gobierno vasco a que revise la Ley de Personas Transexuales para su corrección y mejora en colaboración con los colectivos. Bueno, auxera. Vale. El Grupo Municipal Nacionalistas Vascos ha hecho una propuesta de 2 puntos para incluir en la moción, en esta moción. Juanra. Sí, proponemos que en el punto 1 de la moción de H. Bildu se incluyan dos puntos más. Uno de ellos sería que se visibilice al colectivo conmemorando los días 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, y el 28 de junio. Y el segundo punto sería que se establezca un espacio de información y asesoramiento al colectivo sobre aquellas cuestiones familiares, personales o de otro tipo que les atañen. Entiendo, Elena, que hay que votar la inclusión de estos puntos en la moción o no, o se puede dejar. Podéis plantear de dos formas, o hacer un texto consolidado, lo que pasa que, claro, la moción es de H. Bildu, Sí. o que sea la moción de H. Bildu con una enmienda complementaria de la moción de H. Bildu del PNV, y luego ya metemos el texto consolidado de la moción de Bildu. No sé, podríamos hacer una enmienda transaccional presentada por los dos. Vale, perfecto. Pues si me presentéis el texto como conjunto, para mí, mejor. ¿Estáis de acuerdo? Sí, Si estáis de acuerdo. Sí, está. Lo que pasa es que me lo tenéis que presentar hoy porque tengo que hacer la convocatoria. Bueno, si no lo incluyo y a expensas de que me mandéis el texto. ¿La tienes? Esta es en el correo. Sí. A ver si es que había algún error, no sé. Pero vosotros sí la habéis recibido.
De todas maneras, Elena, no tenemos ningún problema. Al final, si ellos hacen un texto refundido y a nosotros no nos tiene por qué llegar hoy, no importa que no esté hoy. Si, Vale. En del día. pero quiero decir que se Como- puede poner como un punto del orden del día si es que proponéis un texto conjunto y si Eso en es, vez de hoy propuesta moción nos llega el LGTB. lunes, pues, Lo puedo poner así o propuesta moción de H. Bildu y la propuesta de PNV, o sea, o solo como un texto único. Hacemos un texto conjunto en el que, a resultas del debate suscitado en la Comisión de Ciudadanía de tal fecha, se presenta una moción transaccional firmada por los grupos nacionalistas vascos y Euskal Herria Bildu, Vale, que contenga todo el texto. vale. Sí, nosotros nos parece bien la propuesta, nace de EH Bildu, entonces pues... Vale, perfecto. vale, bueno, pues hacemos así. Pues es que recasco. ¿Algún asunto más? Bueno, nosotras hemos dado entrada a una serie de preguntas para que se nos contesten en el Pleno. No sé si procede que lo comentemos aquí o directamente ya nos las contestáis en el Pleno y ya está. En el Pleno. Vale. Vale, pues damos por finalizada la Comisión de Ciudadanía.